Yoshi, se agarraban de Mario, se agarraban de Link y todos estaban saltando como una pradera así como que ahí todo bonito y luego dice que no, esto no es otra historia, los bichos empiezan a caerse a golpe. ¡Hola, Weirdos! Bienvenidos a tu capítulo nuevo de Weirdos Show. Aquí te habla Pepe Telles, tu Drag Doctor y maestro Pokémon. Aquí te habla el Toto Daddy. Por aquí Ricardo Orralda Soro, el gamer experto. ¿Qué juego de palabras fue ese? ¿Qué juego de palabras fue ese? Esto no es Weirdos. Y bueno, por aquí el día de hoy vamos a estar hablando de muchísimas cosas. Esta vez nos vamos a estar enfocando un poco. Ya sabemos que aquí es todo geek, muchachos. Así que un poco videojuegos, un poquito de nostalgia, un poquito de noticias. Claro. Así que vamos a cambiar un poquitico nada más el día de hoy para darte un poquito de cosas polémicas. Hablar aún así un poco de Pokémon, pero vamos a enfocarnos hoy en qué cosas. En videojuegos. Y no solamente... No cualquier videojuego, los videojuegos que nos marcaron, los que jugábamos de chiquitos, los que siempre estábamos pegados ahí hasta que nos retiraban de la televisora. Y hay que hablarlos y eso porque sin duda este año realmente no lo considero como que el mejor año para los videojuegos en el gran... Porque realmente, o sea, díganme 3 juegos que creen que serán los buenos juegos de este año. Bueno, realmente primero tu chiste de tus 3 juegos ya. Dime Literal. Mira, te lo voy a regresar. Dime 3 neuronas tuyas. Dime 3 No puedes porque no tienes. No. Okay. Mira, yo creo que también vamos a estar hablando de muchísimas cosas nuevas, muchísimas cosas que nos marcaron cuando éramos chamos y bueno, también muchas cosas que realmente ustedes se van a identificar de cuando tenían el Nintendo 64. Esta vez es puro Nintendo, muchachos. Si puro les gusta, Nintendo. Vamos a seguir hablando de otras cosas, pero bueno, para eso tienes que saber lo primero que habíamos hablado. Suscríbete antes que te vayas, porque sabemos que hay mucha gente que ve los primeros 5 minutos y no, pero por lo menos haznos ese segundo y suscríbete antes que te vayas. Y también dinos en los comentarios qué juegos estás jugando actualmente o qué juegos jugabas cuando eras más chico y a ver si los comentamos también aquí en los comentarios. Pues yo sí te puedo decir que últimamente hemos estado jugando Pokémon Leyenda Z-A. Ok. De la A a la Z, literalmente. Me estoy pasando cada misión en ese juego, cada momentazo en ese juego. Somos víctimas. Estoy obsesionado. Sí, no me deja jugar. Obsesionado con este juego que Pepe se tiene que encerrar no en me el deja cuarto jugar con el Nintendo porque si no, mira... Me lo va a llevar a mi casa, a nuestra estaría en casa. las batallas online y con mucha más razón para hacerlo, ya que hoy tuvimos algo parecido como un Nintendo Direct, pero fue un Pokémon Presents, en el cual nos hablaron de las últimas novedades del juego de Pokémon, ya que muchas personas están emocionadas de ver qué va a pasar en ese DLC. DLC, downloaded content. O esa vaina. Esa cosa. Ese contenido extra que la gente pagó $30 por eso sin siquiera saber el más mínimo detalle. Wow. Y hoy nos revelaron finalmente qué va a pasar. Y realmente está súper interesante ya que vamos a tener como jugadores acceso a un mundo alternativo de la ciudad de Lumios. Yo solo tengo algo que contar también. Cuenta. Con la sorpresa que trae Brian. Yo les quiero hablar un poco sobre el background de la sorpresa de Brian. Pues había alguien que estaba bien ilusionado pensando que el día de hoy era donde iba a salir ese supuestamente, ese super DLC, esa extensión. Yo decía, ¿por qué se han durado tanto? Que dejen a los muchachos por lo menos que sean un poco más lentos para disfrutarse todo. De repente que tomen su tiempo. La gente más lenta como Pepe, por ejemplo. Wow. Entonces, la verdad es que, bueno, ahí viene Brian todo feliz y que, upsi. Aquí alguien está pecando de intensa y alguien está pecando de perra zapa. Wow. Pero no, o sea, la verdad es que nunca dijeron que la cosa iba a salir hoy, pero que hoy iba a haber alguna revelación. Y yo ya estaba pendiente y con mis $30 listos para que me estafaran, pero realmente lo que nos dieron fueron... si compraste el contenido descargable, vas a tener acceso hoy mismo a unas ropas especiales que son unos lentes bien feos que son uno con una X y uno con una Y. Luego de eso también tienes acceso a un regalo misterioso. Y si ya completaste el juego, o sea, Pepe todavía no puede hacerlo, pero yo sí. Y es que te van a dar un ítem que te va a permitir encontrar al Pokémon, que creo que es como un Pokémon legendario. No estoy familiarizado con qué generación. Un Pokémon legendario. Un ítem. Aquí sale.
Estamos felices. Tenemos un nuevo tablero, Mira, así que muchachos, estamos aquí lo mejor de todo, aquí yo soy el único que trajo sus audífonos. Sí, por lo tanto, yo soy el que está escuchando todo lo que está pasando aquí. Amigo, y ustedes ahí en el casita. audífono te está desmoronando ahí, Es que no, la gente no se suscribe, no nos dejan likes. Se tienen así deshaciéndote. Claro, como estamos en la pobreza, mira. No mames. Pero bueno, también hablando un poquito de eso, como ya sabemos las noticias de lo que vendría siendo, de lo que está haciendo Pokémon, por ahí nos vamos también, porque realmente si le somos muy sinceros aquí, que nosotros somos naturalitas, mi amor, estas son naturales, pero también lo que hablamos aquí es natural también. Así que lo que quería hablar era que realmente principalmente esto iba a ser un especial Claro. de qué es lo que está pasando realmente con el Nintendo Switch 2, ¿no? Obviamente no lo vamos a dirigir para ese lado, pero vamos a empezar con la polémica, porque eso es lo que nos gusta a nosotros, la polémica en este canal. Yo te tengo una muy buena polémica. A ver. Yo te tengo una teoría que acabo de acordarme de... O sea, Squirtle no es un Pokémon. Ok. Squirtle es un Digimon. Ay, por favor. Squirtle es un Digimon. Es ¿Sabes una por qué? tortuga. No, es una tortuga. Al principio comienza normal, comienza tranquilita, está bonita y todo. Evoluciona en War Turtle y en primera ya el nombre War. War, como War Greymon, por ejemplo. Ay, por favor. Y cuando evoluciona en Blastoise le salen unos cañones. Se convierte prácticamente en una máquina de guerra. Eso no es un Digimon, Brian. La verdad es que realmente no venía preparado para que me lanzaras tremenda revelación aquí Literal. vivo. Y ahora que lo dices, podría verlo con Blastoise, porque realmente Digimon es acerca de que siempre la última parte va a tener algún tipo de arma, cañón o algo así, pero no sigo diciendo esas palabras porque creo que dije una palabra prohibida, pero para eso el editor lo censura. Te voy a dar, mira, por ese esfuerzo te va a dar 60 puntos. Gracias. Está bien. Así que, bueno, bien, porque hiciste la tarea de la semana pasada, pero la tarea al fin, ¿no? Ok. Pero bueno, como para retomar, ¿tienes algo más que decir sobre eso? Luego hablamos. Ok, ella tenía algo que decir. Pero bueno, en fin, muchachos, quería hablar sobre algo que realmente le puede importar a algunos y a otros no, realmente. Por eso es que no lo hicimos el tema principal del día, pero vamos a empezar con un poco de polémica. Ok. Y bueno, hablando del ZA, que supuestamente podemos hablar de muchas cosas, mucha gente está súper emocionada, mucha gente le da igual, la verdad, pero la verdad es que al parecer mucha gente también está diciendo que no está feliz con ningún juego de Switch 2 todavía. O sea, sin darle muchas explicaciones. Los juegos de Switch 2 sí se está vendiendo bastante, pero mucha gente está diciendo que ningún juego, y estamos hablando específicamente también de Mario Kart nuevo, del Pokémon nuevo y del Donkey Kong Bonanza. Donkey Kong Bonanza. El Party Jamboree. Y el Mario Party Jamboree, pero ese salió en Switch 1. Y Just Dance. Y bueno, sí, yo sé, pero es que hablando de que realmente como que no hay una razón para saltar ahorita, porque no han dado ninguna razón verdadera para saltar a una nueva generación, a Switch 2, porque no hay nada que lo... Por ahí dicen que muchas cosas se viene para el 2026, pero cuéntenme ustedes, muchachos, ¿qué piensan sobre que realmente hay un salto al Switch 2 con estos tres juegos? ¿Hay algo generacional? ¿Qué piensan ustedes sobre el Pokémon? ¿Qué ven que ha cambiado? Yo siento primero que nada que nos vendieron muchísimo humo, porque en cada Nintendo Direct que sacaban uno cada 2 semanas. Ajá. Y nos decían, se va a venir Donkey Kong, se va a venir Mario, se va a venir Pikachu, y todos se van a venir. Nadie se vino, todos terminaron haciéndolo, todos lo terminaron haciendo de una manera como que medio rara, no terminan de encajar, no terminan de gustar los juegos. Incluso si los comparas con todos los juegos que salieron para Nintendo Switch normal, dices, mejor me hubiera quedado con el normal. ¿Verdad? ¿Para qué compré? La gente además tienen las dos versiones, ¿no? Entonces sí, se quedan como... O sea, y más caro. Conmigo, o sea, yo una de las cosas que defiendo bastante a Nintendo es que hay una diferencia muy grande entre juegos de Xbox, PlayStation contra los juegos de Nintendo. Mientras que los juegos de PlayStation y Xbox tienen usualmente las mejores gráficas, el mejor performance, se ven increíblemente realistas, tienen el Real Engine. Los juegos de Nintendo tienden a ser más simples, pero siento que los juego regularmente más que un juego de PlayStation. Un juego de PlayStation yo me lo juego para pasármelo en mis 8 horas de juego. Y ya cuando lo termino, ya. Pero siento que como que a veces dejan de hacerle actualizaciones a estos juegos. No hay muchas cosas que hacer después. Y me aburro. Mientras Mario Kart, Mario Party o los juegos de Pokémon, siento que siempre algo nuevo va a pasar. Como en Pokémon, que puedes mantener tus Pokémones y pasarlos a Pokémon Home para tenerlos en tu siguiente juego. Así que siempre
te vas a sentir que puedes completar la Pokédex. Es que bueno, sí, ok. Incluso ahorita que mencionaste a Mario Kart, el Mario Kart Deluxe 8 es mil veces mejor que el Mario Kart para Nintendo Switch 2. Sí. Siento que fue una involución por completo, porque lejos de mejorar, de hacer mejor, o sea, las pistas, ok, muy buenas, los nuevos personajes, muy totalmente de acuerdo, y sin embargo, aún así siento que me queda de ver, que si me pongo a jugar Mario Kart Deluxe, todavía tengo una mejor experiencia. Y ni hablar de el Mario Party Jamboree, que lo empezamos a jugar y la verdad como que estuvo ok al principio y aburrió. Sí, en realidad también es como que siento que como que estaban demasiado confiados, que ellos pensaban que conocían demasiado al usuario. Igual me acuerdo que estamos hablando que el año pasado el mismo Palworld le dio como una patada de vuelta, que obviamente eso fue un problemón, pero les dijo así como que la gente quiere ver un poco más de este tipo. Ellos como que agarraron un poquito, pero aún así realmente creo que a nivel de jugabilidad lo tienen, pero a nivel de gráficos, muchachos, es hora de meterle, inyectarle un poquito. También hablando un poco más general, las ventas siguen igual de buenas, las han logrado controlar. Sin embargo, creo que si para el año que viene empiezan a perder, la gente yo como usuario, nosotros tres como usuarios de Switch 2, yo no estoy al 100% complacido de la inversión que hicimos para lo que iba a venir. Ojo, se habla mucho de que el año que viene lo fuerte, porque supuestamente se viene un nuevo Mario que va a ser supuestamente, no una continuación, pero algo que va a ser como que Mario Odyssey tiene muy buena fama de ser un juego de Mario, aunque nadie lo crea. Mario Odyssey casi que incluso tiene más rating que el Mario Galaxy, y que incluso se va con el 64 porque está perfectamente hecho, y también muchos otros juegos que han tenido muy buena fama. Entonces parece que va a salir un Mario nuevo en esa talla el año que viene. Vamos a ver cómo le va. Y también yo, especialmente yendo como un poquito más a lo de nicho gamer, que es como que una de los mismos creadores del Elden Ring, viene Dustblood, que realmente es un juego más para gamers, que es ahí donde van a ver cosas originales y que no va a salir para ninguna otra plataforma. ¿Qué otros juegos ustedes quisieran esperar o quisieran ver para el año que viene, para que de repente ustedes digan, wow, tal vez esto con unas gráficas al 100%, me encantaría verlo? Han comentado y han hablado muchísimo de lo que va a ser Hogwarts Legacy 2. Pero la legacia de Hogwarts. No, pero eso tendrá que salir igual para PS5 o Xbox. Pero no importa. Porque siento que el Switch no te va a dar el performance que te daría una consola posiblemente grande. El nuevo Nintendo Switch 2 porque el Hogwarts Legacy para Switch tardó casi que un año completo en que saliera para Switch. Claro, pero sí, lo tienen que actualizar. No, pero sí dicen que va a salir una nueva versión de Hogwarts Legacy, tengo entendido, con gráficos tipo eso. Y de hecho, por si no lo saben y no vieron un capítulo anterior, como está diciendo Pepe, es verdad. Básicamente el Switch tiene la capacidad de hacer lo mismo que podría hacer un Xbox, no en su versión Pro, pero en su versión normal. Casi que como un PlayStation, básicamente. Así que ya están todos nivelados. Eso significa que ahora está bien que Nintendo le encante la jugabilidad, pero también tenemos que empezar a ver gráficos, porque lamentablemente hay que empezar a apuñalar, porque la gente come de gráficos también, lamentablemente. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que esperan. Pero si tú buscas una experiencia de gráficos y todo, yo creo que Nintendo realmente no te la va a dar. No te la va a dar porque ellos viven de lo kawaii, lo cute, lo lindo, los personajes, y creo que es algo en lo que los ha hecho resaltar bastante y razón por la cual no se han metido mucho en la famosa guerra de consolas, porque realmente todos los juegos de Nintendo, que yo crecí con ellos, los he jugado toda mi vida y siento que los puedo seguir jugando, mientras que títulos de PlayStation y Xbox que me pueden dar 20 en la cara, quizás 1.5 se quedan con mi atención, porque siento que todo no tiene personalidad. Me atrevo a decir que en la época de GameCube él hacía juegos muy innovadores, pero al mismo tiempo en ese momento daba la talla, muchísima talla, y creo que incluso la superaba con otras consolas. Ahora ellos hicieron otra técnica, pero y también hay que tomar muy en cuenta que, bueno, nosotros y la mayoría de la gente que nos sigue tiene ya una edad en la cual estamos trabajando, no podemos estar todo el tiempo en casa. Exacto. Y eso hace que la mayoría de los juegos que juguemos ya estén en el celular o sean relacionados como Nintendo Switch o lo mismo el PS5, el PSP. Entonces, actualmente ya también hay muchos juegos en celular como Pokémon Go o el que va a salir, que es el de Saint Seiya EX, que estamos esperando que va a salir muy pronto.
Ajá, literal. Y bueno, eso viene como que lo primero lo que queríamos hablar un poco. No sé si hay otras noticias de las que quieran hablar antes de irnos a la parte nostálgica. Y vamos a estar hablando muchísimo de cosas y juegos que tú seguramente estás al tanto, seguramente jugaste con tus amigos hace unos cuantos años ya, tal vez. Wow. Hablamos de décadas incluso. Así que vamos a empezar antes de que tengan alguna noticia adicional o vamos directo a ello. Vamos directo. Sí, vamos Hay gente en el chat, ahí en TikTok nos saluda nuestra querida Jocelyn. Un beso. Jocelyn, Gracias. un abrazo. Ahí en las YouTube, ¿qué hay? ¿Quién Bueno, hay? tenemos a Carlos Delgado también, que nos reconocieron como venezolano y mexicano. Así que muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Espero que te guste esta nueva comunidad. Y bueno, también tenemos ¿a quién más tenemos? Tenemos a Apolos Dulindoyo, Apolo Diseños, a Quirdos y a mucha más gente. Tenemos como a 10 personas conectadas. ¡Eso! También, así que repórtense, recuerden suscribirse. Así que bueno, ¿quién quiere comenzar con su primer juego, muchachos? Bueno, yo puedo hacer Dale, el sacrificio, dale, amiga, el sacrificio. sacrifícate. Dale. Primero que nada, yo les quiero preguntar aquí a ustedes, mientras busco mi material audiovisual. Ok. Según ustedes, ¿cuál es el mejor juego de Pokémon? ¿Cuál es el mejor juego de Pokémon? Ya sea Pokémon Azul, Pokémon Legends, ¿cuál es para ustedes el mejor? Y mientras estoy buscando mi A nivel personal, tengo uno a nivel personal y uno a nivel aspiracional. Porque realmente yo llegué un poquitico, no demasiado tarde cuando en el momento de Pokémon Red. Sin embargo, a mí me compraron Pokémon Red, pero luego me dio un poquito de una envidia sana cuando pasaron a Pokémon Amarillo porque se veía mucho más bonito. Ok. Sin embargo, tengo como que mis lazos con Pokémon Red y me encanta porque era el de Charizard. Sin embargo, el Pokémon Amarillo me encantaba que fuera color, que se viera así más bonito, unos colores más, digamos, más cool y se veía mucho más cool para ese momento. Yo creo que depende mucho de la experiencia, pero para mí realmente mi Pokémon favorito siempre fue Perla y Diamante. Ok. Perla y Diamante y eventualmente obviamente Platinum, y más que todo fue por el hecho de que yo antes todas las consolas que yo tenía eran como que usadas, no era como que tenía nada nuevo, pero ese fue el primer juego que me dieron con el Nintendo DS apenas salió y literalmente era revolucionario tener el stylus y empezar a utilizarlo, y la verdad que sentía que ese juego le dedicaba demasiadas horas. Ok. ¿Y el tuyo? Bueno, yo ahorita no les voy a decir cuál es el mío y además lo que muchas personas consideramos. Incluso hoy lo vi en uno de los videos de Smosh. Ok, Que uno de los integrantes estaba defendiendo de una manera bastante interesante esta generación. La mejor generación de Pokémon es la segunda generación. Pokémon Gold, Silver y Crystal. Y les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué en este momento. Dime por qué, luego yo te destruyo. Un Mira, aplauso para Gold y Silver, muchachos. es la mejor generación de Pokémon. En primera que nada, te da mucho la nostalgia, porque primero empiezas que nada en Johto. Ok. Puedes terminar toda la liga Johto y te da esa nostalgia de poder regresar a Kanto. Tienes de manera lógica la manera en la cual tú te puedes conectar Johto con Kanto y hacer todos los gimnasios de Kanto desde el primero hasta el último y hacer las dos ligas Pokémon y finalmente enfrentarte con Red. Te enfrentas a un Pikachu que está pero bien mamado y terminas prácticamente ganándolo. Y lo más importante, actualmente en la Pokédex hay 1025 Pokémon, sin contar las mega evoluciones. En ese momento eran 251 Pokémon. Gracias a Dios. Tenías suficiente espacio para acordarte de todos y aún así tener memoria para estudiar, ir a la escuela y hasta acordarte del número telefónico de tu mamá. Actualmente no te puedes acordar de los 1025. La persona que me diga los 1025 le voy a dar un premio. Que me los diga. $1,025 le da. Le damos $1,000. No tanto. Y ni siquiera te acuerdas del número telefónico de tu novia, novio o lo que tengas. Wow. ¿Ok? Entonces, por eso mismo la generación... Y ya salió luego salió la tercera generación. Okay. Que de plano ahí ya no tienes nada de continuidad. Ya no puedes atrapar a todos. Es como que bastante raro porque ya nadie se acuerda de Kanto, de Johto. Para mí, la mejor generación es Johto. Okay. O sea, tú sabes el problema que las personas tenían con Pokémon Scarlet y Violet, que se sentía muy limitado. Ese fue el problema que tuvo el juego de Johto, porque para comenzar, todos los Pokémon de la segunda generación, competitivamente y en fuerza, son los Pokémon más débiles y que jamás nadie utiliza. Y al final, si querías tener un equipo fuerte en ese Pokémon, tenías que irte a los Pokémon de Kanto. Lo dice la persona que Totodile es su Pokémon favorito. Y yo, claro, y a mí me gusta Totodile y por eso yo fui súper feliz de que finalmente le dieron un glow up
que bueno, no puedo considerar un globo porque es una mega evolución, es algo temporal. Exacto. Pero literalmente Feraligatr de los iniciales de agua es el más débil, de los más débiles. Porque en ese momento estaban experimentando con muchas cosas y cuando vas a Kanto, obviamente como que eran los huesos de Kanto, porque no podías hacer ni tener acceso a todos los lugares que tenías antes. Y los perros legendarios, déjame hablarte de los perros legendarios. A ver, háblalos. Esa era la aventura más horrible de todo el juego. Porque pobrecito. No estaban en un lugar específico. Claro, la dificultad del juego. Random y se te podían escapar en el primer movimiento. Tenías que tener la experiencia, o sea que un niño no tiene nada de esto, pero tenías que saber utilizar mal de ojo con un ataque de un Pokémon para evitar que se escaparan. Y no te daban pista de dónde estabas, o sea que tenías que deambular por todo el mapa para encontrar no puedo decir eso, pero para encontrar a Suicune, a Raikou y a Entei, y esos 3 perros legendarios sí eran mis favoritos, ¿no? ¿Ves? Mira. Por eso mismo yo sigo diciendo que es la mejor generación. ¡Qué pena! ¡Wow! Claro que los atrapé. No eras el mejor. Yo llené la Pokédex con los 251 Pokémon. Yo no lo creo. Mira, vamos a hablar. Yo también, lo único que yo sabía era que cada vez que ustedes decían Yoto, yo decía Pokémon Yoto. El mejor intro de Pokémon. No es el mejor, pero sí. Todos quieren ser unos maestros. Todos quieren siempre Pero no, también yo me acuerdo mucho que yo utilizaba primero. En ese momento creo que me lo prestaron porque ese juego sí no lo tenía. Y creo que también jugábamos con el emulador. En ese momento los primeros emuladores que yo me tardé como un año luego de que salió. Y bueno, realmente estuvo muy cool. La verdad es que es una buena continuación. Me acuerdo que en ese momento creo que era muy difícil. No sé si en México, pero en Venezuela era muy difícil que llegaran en español. Así que uno se volvía como muchos juegos. Se tenía que lo tenía que pasar con guías o adivinar más o menos qué decía. Muchas de esas cosas también se le da que a uno se le dé un poquito mejor el inglés aquí. Un poquito, pero como diría la señora Polo. Así que aquí se habla español, pero la verdad es que nos ayudó bastante con eso. Coño, muy buena experiencia. Sí, la verdad que mi copia, ahora que lo recuerdo, está en inglés. Yo pasé eso. Como cosa muy personal, luego me preguntan cómo es que yo aprendí inglés. Ajá. Y las primeras bases de inglés no fueron en la escuela, sino con las cartas de Yu-Gi-Oh! Y con los juegos de Pokémon, porque como yo no sabía qué significaba, yo tenía mi diccionario en mano y palabra las iba traduciendo. Claro, sí. Y así se aprende, o sea, así se aprende en la calle. Wow. Bueno, jugando Pokémon. Yo creo que repitiendo diálogos y utilizando tu mejor poder de instinto fue como me ayudó. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente. ¿Cuál? Y bueno, el siguiente que yo voy a traer aquí es nada más y nada menos que Star Fox del 64. Muchos lo jugamos, muchas personas tal vez no se acuerdan como su top 3 de los primeros que ganó, pero todo el mundo creo que ha jugado por lo menos una vez Star Fox. Entonces, también además, fue el 97 y fue el primer control que vibró en tu vida. Y no fue culpa de nadie más, por si tú sabes lo que te digo. Pero dice, Star Fox 64 fue la revolución tecnológica más curiosa de los 90s. Porque Nintendo dijo, ahora el control vibra. Y medio continente pensó que se había roto o que estaba poseído. Mamá, el control se mueve solo. Apaga eso antes que explote, muchacho. Así nació lo que le llamaban el Rumble Pack o el vibrador, como le decían por ahí. Y con él, la era de los tembladores voluntarios. Vendió más de 4 millones de copias y marcó el inicio de lo que en Latinoamérica conocemos como estresarse, pero con estilo. ¿Por qué nos estresábamos tanto? Porque el juego era más realista que la vida adulta. Tú hacías todo el trabajo, tus compañeros gritaban por ayuda y el jefe se llevaba todo el crédito. Porque Sleepy era ese pana que no hacía nada, pero igual se quejaba. Haz un barrel roll, que significaba más o menos como que da vueltas, improvisa y sobrevive al caos. Si Star Fox te entrenó, ya estabas listo para la vida real, porque cuando tú estabas a punto de chocar, tú no sabías qué hacer y decías, auxilio, por favor, que estoy haciendo mal. Pero realmente eso es lo bueno de Star Fox y espero que si no lo han jugado, incluso creo que si ahorita lo juegan, se van a obstinar, pero al mismo tiempo se van a divertir bastante. ¿Ustedes tuvieron chance de jugar Star Fox? Yo jugué muy poquito, la verdad. Yo cuando jugaba Star Fox me frustraba porque yo no era el dueño del Nintendo. Cuando yo jugaba Nintendo, yo jugaba en la casa de un amigo y no salía de esa casa. Uno de los primeros capítulos. Pero yo no era el dueño. Entonces, obviamente, el dueño era el experto. Claro. Cuando yo iba a jugar a la casa de mi amigo, mi amigo me partía la madre todo el tiempo. Y por lo tanto, es un juego, tanto ese como de repente, incluso Super Smash Bros. Era muy difícil para mí ponerme
superarme o intentar ganarle a alguien que juega todos los días. Sí, entonces literal. me gustaba, pero al mismo tiempo decía, ¡ay, maldito sea! Ajá. No mames. Mi Ajá. experiencia, la verdad, con Star Fox es muy limitada fuera de haberlo utilizado honestamente en los juegos de Super Smash. Y la verdad es que creo que tampoco era súper bueno con eso en ese momento. Wow. Ok. Bueno, entonces Siguiente. vamos a pasar al siguiente. ¿Cuál fue uno de los que marcaron tu historia? Sí. Mira, Suscríbete, uno de los suscríbete, juegos que suscríbete. marcaron Es que, mira, siempre va a estar ese momento en el que una mamá va a querer llevar a su hijo al centro comercial y no sabe qué hacer con él porque Ajá. el niño no quiere ir a verla a ella probándose zapatos, Claro. probándose ropa. Y entonces, por lo menos en mi centro comercial había un sitio donde tú podías rentar una consola y jugar videojuegos rico. como por hora y eso. Y honestamente, la mayoría de mis interacciones con el Nintendo GameCube fue a Ajá. través de eso. Ok. Y mi juego predilecto era uno llamado Battle Stadium. Battle Stadium, que es básicamente el Super Smash Bros. De anime, ya que era uno de los primeros juegos de pelea en el que tenías a Luffy, Goku y Naruto y personajes de todo su universo en el mismo lugar, y ese era el juego en el que literalmente destruías controles, ya que literalmente tenía ¡Qué combos loco! extremadamente difíciles de poner y un sistema de desbloqueo de personajes que honestamente era en un casino. No sé si era el mejor ejemplo para los jugadores más jóvenes de la casa, pero la verdad es que era mi juego favorito y lo jugaba hasta con extraños en el centro comercial. Y se ve súper padre. Con otros niños y todo. Y, Se ve cool. y es básicamente el mismo sistema que Super Smash Bros. Ok. Obviamente tienes un Ultimate de cada personaje. Pero creo que lo más interesante de este juego era el acceso a los personajes icónicos de cada serie en el mismo. Ya que también tienes juegos como el de Jump Force, que nosotros lo jugamos, pero realmente no tenía ese encanto. Jump Superstar. sí, Jump eso. Superstar no tenía ese encanto que este juego tenía. Sí, este tenía pocos personajes, creo que solo podías utilizar Goku, Vegeta, Piccolo y Gohan, Zoro, Sanji, Nami, Luffy y Sasuke, Naruto, hasta Sakura, Sasuke, Chopper. Kakashi, y obviamente podías desbloquear a Freezer y era limitado, pero Ajá. eso era bueno porque obviamente le pusieron muy buena animación a todos los personajes allí. Yo siento que aquí como que aquí como polémico se medio chuletearon a Marvel vs. Capcom, y dijeron como que Wow. sí, te aseguro que esto salió después de Marvel vs. Capcom, y dijeron como que no, si Marvel vs. Capcom tiene esto y es un palo, vamos a hacer el nuestro. Y realmente aquí siendo shady, aún así que se ve buenísimo, me hubiera encantado bueno, jugarlo. sí. Creo que yo jamás vi una vaina así, pero sí vi luego los de Jump Superstar, que supongo que es una evolución de estos. Así que, ¿de qué Sí. año es este aproximadamente? O sea, esto es como, entre el 2008, 2012. Está cool, algo así. tiene casi 20 años ya. Lo que pasa es que estos juegos japoneses eran muy de nicho y era Claro. muy difícil que llegaran abiertamente al mercado, pero cuando ibas a estos lugares donde tú rentabas consolas y te las vendían, esos juegos, como obviamente no se vendían casi, se popularizaron porque esos son los que te ofrecían Claro. para que los niños jugaran, porque él va a decir, oh no, mira Luffy, oh mira Naruto, Sí, claro, mira sí, esto, sí, y sí, obviamente ya tú vas instintivamente. A Brian tú le dices y quieres Naruto jugar cualquier ese vaina juego. y ya lo Sí, puedes hace- secuestrar. hace su jutsu. A ti te dice Naruto y te moja la canoa. A mí sí, claro que sí. Oni-chan. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, pero digan en los comentarios si han jugado a este juego, que al parecer mucha gente lo ha jugado. Pero bueno, yo creo que también es momento para ir con el segundo. Vamos a ver qué dicen La por ahí. segunda En los vuelta. comentarios, díganos cuál fue su juego favorito si están en los comentarios. Si no, si están en vivo, escríbanlo aquí. Si no están en vivo, escriban en los comentarios, que estamos aquí todo oídos. Así que vamos con el próximo. Vamos con el siguiente y vengo ahora yo. Sigo yo, ¿no? dale. Sigo yo. Ahora sigo yo con otro de los juegos y voy a seguir con la rama de Pokémon porque pues la verdad es que yo estaba obsesionado con Pokémon también. Y uno de los mejores juegos era para mí Pokémon Stadium. Ok. Pokémon Stadium, que te da por primera vez esa oportunidad de ver a tus Pokémon luchar, no solamente los que tú ya tenías en Pokémon primero verde, azul o rojo, sino que también podrías verlos en tercera dimensión. Podías ver cómo podían ver los efectos, cómo volaban, cómo lanzaban impactruenos, todo increíble. Me gustaba muchísimo las animaciones, que ahorita las dices, wow, no, están horribles, no. En ese momento era como que lo mejor que habías visto de Pokémon, la manera en la cual podías jugar primero contra otras personas, incluso también podías enfrentarte a líderes de gimnasio, podías conseguir todas las medallas, era toda una aventura increíble y lo más importante después de todo, los minijuegos.
Porque la sección de minijuegos era como te podías quedar horas, podías repetir los juegos una y otra vez y no te cansabas. Hay muchos muy buenos, como el juego de la maestra Clefairy, que tenías que hacer como que las poses de Clefairy y cuando no lo atinabas... sí, estaba muy cool. Me imaginé a un Clefairy en una situación extraña. Peor. O sea, ese juego de la maestra Clefairy como que igual, estoy viendo a ver si hay aquí alguna. Que era como con dos tempos. Y cuando te equivocabas te daba con un mazo. Ay, sí, me encantaba. A mí me encantaba el del chef ese, el del metrónomo, el del Harden, el de hacerse más duro, el Kakuna. Ay, sí. Muy bueno, muy bueno. El de Licky Tonk, tenías que agarrar comida con la lengua. No se volvía un profesional, no se volvía un profesional en esa vaina. La verdad, la versión 1 increíble y luego sacan Pokémon Stadium 2 que ya te incluye los de Yoto y yo ya creo que ya dejé muy en claro que me encanta Yoto. Sí. Imagínate, yo andaba, pero como niño, bien obsesionado con su control, con su joystick. Y creo que era muy bueno. Además de todo, podías conectar en el control de Nintendo 64, puedes conectar el juego de cartucho que tengas de Game Boy. Sí, verdad, qué puedes conectarlo y puedes transferir y puedes jugar con los mismos que tú tenías. Entonces era como que una experiencia todavía mucho más interesante. Llamaba mucho la atención, jugaba y podías incluso ir subiendo los niveles de tus Pokémon. Entonces creo que era una excelente experiencia que ahora pues ya no la tenemos. Sí, ahí no existía el Wi-Fi, en ese momento todo era muy manual, así que uno juraba que estaba haciendo cosas astrofísicas para poder meter los Pokémon aquí. La verdad es que con ese expansion pack, que me acuerdo que ya tenía el paquete de expansión que ayudaba a mejorar la memoria y todo eso para que se viera mucho mejor, y realmente juegos muy buenos. Yo soy más del primero, sin embargo creo que el segundo no decepcionó a nadie con todos los Pokémon que tenía. Claro. Yo no llegué a jugarlo tanto y eso porque obviamente no tenía acceso a la consola en ese entonces, pero cuando las oportunidades que tuve de jugarlo, estaba cool, pero no era tanto porque no sentía que eran mis Pokémones. Entonces no sentía... Era como que whatever, una NPC ahí haciendo lo que tenía que hacer. Y ahorita que ya Nintendo Switch tiene esa membresía de Nintendo... ¿Cómo se llama? Nintendo Online. Nintendo Online. Puedes jugar muchos juegos que incluso estaban en Pokémon o en GameCube. Sin embargo, hasta este momento yo chequé, no puedes jugar los juegos de Pokémon versión rojo, amarillo, verde, Yoto y Pokémon Stadium. Si la tuvieran, creo que sería como que un upgrade buenísimo para las consolas o para esta membresía. Claro. Lo que pasa es que ellos ya hicieron remakes de esos juegos que tú quieren que tú los juegues en las consolas. Y tristemente, los remakes no han funcionado. Pokémon Let's Go Pikachu lo comparas con Pokémon Azul o Pokémon Amarillo, es terrible. Yo me lo pasé y realmente no es lo mismo. No lo recomiendo demasiado. Una que otra cosa de experiencia, nostalgia, pero lo demás no me gustó la manera en la que atrapaban los Pokémones allí lanzando la Pokémon. Exacto, esa parte no me gustó, pero lo demás muy caro para la experiencia. Pero bueno. Sí, bueno, ahí vamos con Pokémon y sabemos que Pokémon aquí muy querido en este canal, pero al mismo tiempo también muy nostálgico y muy parte de los juegos. Aunque no queramos admitirlo, ya lleva más de 25 años casi desde que salió Red, ¿no? Casi 20 años desde que salió Red. Sí. 25 más. Yo creo que incluso. El primer juego de Pokémon salió en el 97-98. O sea que ya vamos para 30 años en el 2027. Así que bueno, agárrense, como diría en Venezuela, se les cayó la cédula, se les cayó la ID de los viejos que están. Así que bueno, vamos también, ahora voy a ir a algo totalmente distinto. Entonces, cuéntanos. Nos vamos a ir a un lugar que se llamaría nada más y nada menos, no sé si te acuerdas de tanto de ese tipo ahorita que Brian fue a la pelea 1-1. Y bueno, nada más y nada menos que Mortal Kombat. Así que vamos a ver si te acuerdas. I love Mortal Kombat. Yo voy a hablar especialmente del 2, del 3. Bueno, 1, 2 y 3. La primera trilogía que es como que la base. Entonces, ¿para qué consola es este? ¿64 también? Principalmente empezó siendo para Super Nintendo. Desde 1993. Yo tenía 4 añitos hasta 1995. Y sí, lo jugué en computadora. Se lo jugué también en Super Nintendo. Y buenísimo. Entonces, mira, es un juego que convirtió a toda una generación en psicópatas sonrientes. Porque este juego con esos fatalities, babalities, era una locura y todos nos encantaba y era bastante, ustedes saben, bastante rojito por todos lados. Entonces, Mortal Kombat fue prohibido, censurado y por eso la gente era irresistible. En los años 90, sin ningún niño latino debía ver, tú sabes, lo rojo, así que Nintendo lo que hizo fue taparlo. Pero eso no lo detuvo a nadie. Todos sabíamos que el Sub-Zero no lanzaba confeti. Este juego se convirtió en el living room latino en coliseos romanos.
Si tú escuchabas el finish him, sabías que el control iba a salir volando. Y si nuestras mamás creían que jugarlo era invocar, tú sabes, el wow. Venía y decían, ¿qué es esto de Fatality? Reza un Padre Nuestro, mío. Los Fatalities. Pero bueno, luego vino el Mortal Kombat 3, que dijo, violencia, sí, vamos a subirle un poquito más, que no era suficiente en el 1 y en el 2. Nuevos personajes, nuevos combos infinitos y el famoso run, que hacía que todos aparecieran desesperados para llegar al trabajo. En Latinoamérica los torneos se definían por 2 factores. ¿Quién tenía el control de menos daño y quién gritaba más fuerte? Eso no vale, tú estabas brincando. Entonces Mortal Kombat no solo nos enseñó a pelear, sino que nos enseñó a perder con rabia y con clase. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que aprendimos que el respeto se gana con un fatality. Y no solamente fue uno de los primeros juegos que nos enseñó también a agarrar, y cuando estabas picado y estaban a punto ya de desvivirte, tú agarrabas y sacabas ese cartucho. ¡No! ¡Upsi! Wow. Muchísimo, muchos juegos, no sé si tenían el amigo que sacaba el cartucho y dijeron, no, ya se acabó, no nos vamos de aquí. Yo no era esa persona, pareciera ahorita, pero no lo era, pero siempre había alguien que apagaba el Nintendo, apagaba cualquier vaina. Así que dime si tú fuiste también víctima de Mortal Kombat. Yo era malísimo con ese juego, no importaba lo que yo hiciera, jamás me salían los combos, me decía fatality, yo intentaba hacer la combinación, no pasaba nada, entonces se tiraba al piso. Hasta hoy en día yo creo que no he sido capaz de hacer un fatality en Mortal Kombat. Así de mala era mi coordinación con ese control, porque de pana era muy complicado. Es que igual me pasaba lo mismo, porque como yo no era el dueño de ese videojuego, aprender de las combinaciones era terrible. Claro. Y lo que más destaca se volvió súper icónico este meme, que como vas derrotando a los jugadores, vas como que subiendo. Ay, sí, me encantaba. Eso lo copiaron de muchos más juegos. Hasta la fecha todavía se utiliza, y se utilizaba tristemente cuando estaba viva Silvia Pinal, y cada que fallecía un actor, Silvia Pinal iba subiendo. Sí, así ganando. Hasta que pues Silvia Pinal, alguien más le ganó, no sé quién le ha ganado, pero ¿Quién le habrá ganado? Upsi. Entonces, la verdad, lo mismo, me gustaba. Y ahora los actuales Mortal Kombat, dices, son unas gráficas terriblemente horribles, hermosas, increíbles, porque cómo puedes ver pues toda la parte de adentro de una persona. Y muchos cameos. A mí el nuevo Mortal Kombat, porque hace poquito hicieron un remake y empezaron desde el 1. Y el nuevo Mortal Kombat que sacaron para Play 5 estuvo así de convencerme. Aún así yo no amando la saga después de tanto tiempo de comprarme ahora un Play. Pero luego dije, cálmate, espérate al Switch 2. Y bueno, eso hice y que me decepcionó. Pero bueno, esa es otra historia. Ok. Vamos a ver con el segundo, Brian. Ya va, que quería decirte cuál era mi personaje favorito. ¿Cuál era? Mortal Kombat. Díganlo ustedes, porque yo no me acuerdo mucho los nombres, así que le estoy buscando. El mío era Shiva. Me acuerdo de Shiva, que era una caraja que era gigante con 4 brazos y tenía las montañotas. Y se montaba encima de la gente y hacía y se lanzaba así como si fuera, no sé, el bichito de Mario Bros, el yunque. Y también Shiva. Yo utilizaba casi todo. Sub-Zero. Me encantaba. Me encantaba. Mis favoritos eran Cyrax y Reptile. Esos estaban súper cool, porque creo que este Cyrax era capaz como que de meterse en el piso y luego aparecer de los otros lados. Mira, aquí la perra más perra de Mortal Kombat es Kitana. Con esos abanicos. Ella era para mí la mejor. Y también Rain era muy, muy cool. Incluso había una película de Mortal Kombat que posiblemente muchos dirán que es mala. No, pero tiene tanto fanservice. Sí, tenía muchos fanservice. Eso me encantó. Johnny Cage. Bueno, te podemos hablar mucho de Johnny Cage también. Pero también muy, muy, muy buena. A pesar que era muy noventero, a mí me parece que fue una muy buena película. La pasaban siempre en televisión y yo me la tripeaba tanto que de pana fue una muy buena película. Ahorita sacaron unas nuevas de Mortal Kombat que están buenas y que sé que una iba a salir de hecho este mes y lo pasaron al año que viene por problemas de producción, pero creo que nosotros lo vimos en el cine. Claro una versión de Mortal Kombat. No sé si la me acuerdo, tal vez sí. Vimos la nueva saga de Mortal Kombat y hay una secuela que viene, que de hecho el director de El Conjuro es el que las está dirigiendo. Que me acordé su nombre. James Gunn. James Wan, exacto. Él está a cargo ahorita del proyecto de Mortal Kombat. Ok. Bueno, vamos, continuamos. Bueno, ya más o menos déjame mantenerme en esa onda entonces de terrorífica y hablarles de uno de los juegos que fue capaz de hacerme a mí y a mi grupo de amigos apagar el televisor repentinamente en los primeros minutos de juego. Déjame hablarles de Resident Evil 4. Sin duda el mejor juego de Resident Evil
que literalmente me gusta porque los primeros juegos de Resident Evil lo que no me gustaba era la manera que la cámara estaba como desde lejos y tú tenías que mover en habitaciones y no tenía ese efecto tridimensional. Con este juego lo acomodaron y nos dieron la perfecta mezcla de terror y acción en un juego de Resident Evil. Recuerdo que estábamos en España con Leon S. Kennedy y tenías que salvar a Ashley, la hija del presidente, que es uno de los personajes más annoying, más difíciles, porque esa chava no sabe valerse por sí misma. Entonces siempre que básicamente se la llevaban era game over. Entonces básicamente así me la quitaban. Pero mi momento que más recuerdo con el juego fue que llega parte en la que vemos a los regeneradores por primera vez. Sí. Y tú ves esta criatura pálida de 6 pies, ojos rojos, y tú te sientes súper confiado con una escopeta llena de balas para todo. Y no importa lo que hagas, se arrastraban si les quitabas los pies, se regeneraban los brazos y te mordían y no sabías qué hacer. Me quedé sin municiones. Y sin brazos. Y literalmente fue uno de los momentos más traumantes. Yo creo que tuve que hacer una pausa de hasta 3 días antes de volver a tocar el juego porque realmente la atmósfera estaba muy bien hecha en ese juego. Qué cool, qué cool. Una de las cosas que también yo recuerdo es también como que ese pequeño Napoleón Bonaparte que había ahí. Ay, y estaba muy bueno porque era un muy buen villano, pero también al mismo tiempo también como que había cambiado un poco más de lo normal. Antes era siempre estar en una casa, en un laboratorio. Ahora estabas básicamente en una villa completa. Entonces se volvía más real. Sí. Y obviamente también veía mucha gente. Entonces estaba muy bueno porque la temática era más relatable. Y obviamente también como que uno decía, ay, esta gente habla español. Entonces uno decía, wow, está más cerca de lo que uno cree. Me acuerdo, mira, uno de los niveles más horribles de Resident Evil 4 es cuando llegas a la aldea por primera vez y tienes que sobrevivir hasta y que todos te están siguiendo. Y yo me acuerdo que yo corría por todos lados y me sentía a salvo y escuchabas al tipo en español diciendo: detrás de ti, imbécil. Y las viejas con las motosierras. Y llega una parte en que tienes que enfrentar a 2 viejas con motosierras. Imagínate. Entonces, imagínate. Y luego tienes a un tipo que, o sea, que es ciego y la verdad es que de los juegos de terror, este es el mejor juego de terror de Resident Evil. Sí, muchos lo van a defender a muerte. Y yo lo defiendo. Me acuerdo cuando el chamo tipo Napoleón, me tocó enfrentarme a él. Yo de casualidad, yo soy de los que sí leen los files en el juego. Entonces, yo llegué a la parte... Y no habla español. ¿Qué es eso? Yo leía los archivos del juego y había una parte que decía que a él no le gustaba comer huevo. Y tú eras capaz de agarrar huevos de gallinas y te encuentras un huevo dorado. Y yo sin saber nada, sin leerme la guía, yo le lancé el huevo dorado y lo maté. Caramba. Lo llamaste. Lo desviví con un huevo dorado. Y la verdad es que yo no entendí qué pasó, pero yo dije, estoy aquí para esto y vamos a darle. Mira, yo solamente he pasado en mi vida 2 juegos de Resident y uno es Resident Evil 3 y el otro es Resident Evil 4. Resident Evil 3, yo empecé con Resident Evil 3 y me encantó la dinámica, la parte de Nemesis contra esta Jill Valentine, Leon, no, ¿sí se llama Leon? No, el del 3, el del 3 es Jill Valentine. Jill Valentine, pero también está Chris. No, es Carlos. Ok, bueno. Carlos. Y luego vas como que conociendo todo lo que es la historia y te das cuenta que existe obviamente un Resident Evil 1, que es bastante, incluso el intro de Resident Evil 1 fue grabado con actores de verdad. La primera parte. Y todos están desaparecidos. Todos desaparecen, no es cierto. Sí. Bueno, los actores. Sí, todos están desaparecidos. No te creo. Nadie sabe qué pasó con esos actores. Los han intentado buscar para entrevistarlos y sacar los eventos y todo. Están en sus casas con su familia, se ganaron su plata. Se dice que como la gente que trabajó en la película del Holocausto Caníbal, ay, Dios mío. Gracias. Coño. Dice que la persona que trabajó en esa película hizo algo así como que les hacen firmar un contrato del que se tienen que desaparecer del mapa. No vamos a decir a la gente quién eres ni nada. Y creo que ese contrato aún no ha caducado. ¿Cuál película era esa?
No, no es película, Ajá. es el primer videojuego. Ajá, wow. El primer videojuego, el intro son con actores reales y ellos van, se ven como, se están como que corriendo de los perros. Yo creo que son de los que le pagaron $100, le dijeron. Tal vez. Y ellos dijeron, ay, disculpa. Todo bien. ¡Salud! 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 Ok, dale. No, son los miembros, Ay, disculpa. son los miembros de los Stars que los mandan a investigar el Spencer Exacto. Mansion. Wow. Que ahí está Wesker con ellos. Y cuando les tumban el helicóptero, los emboscan unos perros y así es como entran en la mansión. Ese juego sí lo llegué a medio a pasar, pero el que de plano nunca podía, era el Resident Evil 2, que en ese momento yo lo jugué, tenías dos versiones. Ajá. La versión de Leon y la de la chica, que ahorita no me acuerdo de su nombre. Ada Wong. No. ¿Qué es eso? ¿Qué juego estás hablando del 3? Resident Evil 2. En el 2, Jill, Claire. no, Claire. Claire. Entonces tienes estas dos versiones, tienes que pasar la historia con los dos personajes literal. Y si no pasas la historia con los dos personajes, no puedes ver el final definitivo. Y era súper complicado porque incluso sobrevivir los primeros minutos, porque era un trailero se convierte en zombie, choca y literal estás atrapado y tienes que ir corriendo y esquivando todo lo que hay por ahí. Entonces es uno de los juegos más completos para mí y más difíciles que en verdad nunca pasé. Para mí uno de los más personales, yo sé que no es de los top 5 o algo así, pero Brian acaba de decir que no, que era uno de los peores. Y eso eso es mentira. ¿Cuál? Porque ¿Cuál? el Resident Evil Zero vino con tremendas gráficas. ¿Es el del tren? Sí, vino con tremendas gráficas, vino con tremendos puzzles, tremendo rompecabezas. Vamos a poner Mira, otra. literal. Tremendo rompecabezas. Vino con esas gráficas de GameCube que uno decía, wow, además que las superó las del PlayStation y todo eso. Y además te trae, si hay uno malo, por favor hablemos de Outbreak. Vamos a hablar de Code Verónica, pero no vengas a hablarme de Resident Evil Zero, donde Wow. realmente es uno de los mejores juegos para mí de Resident Evil y que conectó muchísimo conmigo. Es que, ay Dios mío, lamento haberte ofendido. Gracias. Mira, el Resident Evil Zero, literalmente te tienes que enfrentar a versiones gigantes de animales normales. Una serpiente gigante, Fue difícil. una bacteria gigante. Y Traumante también. aparte que la modalidad del Wii era horrible porque la versión que yo Era en primera jugué persona. la del Wii. No, es como con el circulito y tú tienes que moverlo como si estuvieras jugando Duck No, Dynasty. pero ese no era el mío. Bueno, pero ese tú lo jugaste en Wii. Ese original era de GameCube. Así que perdóname. Además de que la chama, Perdóname. la protagonista de ese juego, era la más difícil porque ella era una sanadora. Entonces casi todo lo que tenías que hacer durante el juego Era sanar. era esquivar cosas. No me acuerdo el nombre de la chama, es súper popular y todo. Y no hables de Outbreak porque ya el año que viene a todo el mundo se está pasando Outbreak porque ya... Outbreak 2, no lo saquen. No, el nuevo Resident Evil está inspirado en personajes de Outbreak. No, que ni lo Ok, saquen. ok. Pero bueno, o sea, que tú dices que Outbreak es uno de los más queridos por los fans. O sea, Yo no creo. El problema de Outbreak es que no le dieron continuidad a los personajes porque todo lo que apoyan esta gente es Chris, Jill, Leon, Claire y Ada. Bueno, pero es que Esos sí, son pero todos- es que esos sí, son todos los sí, personajes que ellos le hacen cuando hicieron continuidad. una versión de Jill y la convirtieron en la versión de las películas, donde se Ay, convirtió en fue una... horrible. O sea, que a pesar de que las películas realmente, o sea, son, digamos que son malas, pero tienen su propio universo y están muy cool. Ahora, obviamente, la Jill de los juegos no tiene nada que ver con la Jill de Nada. las películas. Es que la en los- convirtieron en una Supergirl. O sea, En la película querían darle el protagonismo a Alice y todo el Sí. tiempo Alice va a ser la protagonista de las ¿cómo es que películas. se llama? Y esta Mila Mila Jovovich. Mila Djokovic. Que también se desapareció otra más. No, ella sigue haciendo vainas. Ella, de hecho, hizo una película con... Cualquiera que haga película hizo la de Monster Hunters. Y esa estuvo reciente. Hizo el ¿Cuál? quinto elemento. La de Monster Hunter que estaba en un No es la desierto. Y esa cosa. No, a mí me gustan mucho las películas de Resident Evil, pero siento que la 1 y la 2 son las mejores. Y ya si eres súper fanático del juego y estás ahí por las referencias, 4 y la 5. Luego hablamos de las películas. Luego Pasamos al hablamos. siguiente juego. Hábleme. Bueno, pues creo que me toca a mí otra vez. ajá, Entonces, ajá. obviamente, yo voy a seguir. Antes que comience, ¿Qué sorry. quieres? Recuerden, por favor, si llegaste hasta aquí ya casi a los 45 minutos de video, por ahí vamos. Por favor, Dobby te está pidiendo que por favor te suscribas. No se ve. Ya. Suscríbete. Mira, solo te vamos a pedir dos cosas. Suscríbete, que es lo más importante. Segundo, dale like. Así que vamos directo al otro lección de Pepits. Ok. No iba a partir la puerta. Y ahora nos vamos con nuevamente
obviamente, en esta ocasión ya no voy a hablar literal de Pokémon, pero obviamente esto incluye Pokémon, porque tenemos uno de los mejores juegos que te incluye un chingamadral de personajes. Ok. Y me refiero precisamente a Super Smash Bros. Super Smash Bros. Que es uno de los juegos que te incluye, te digo, todo. Puedes jugar con Kirby, con Pikachu, puedes jugar con Mewtwo, con un buen de Pokémon. Tienes incluso puedes jugar con la entrenadora de Wii. ¿Qué? Que la primera versión de Nintendo 64 era maravillosa y nada más podías elegir a 8 jugadores. ¿A 8? 8, entre los cuales Mientras los iba sacando, no sacaban más. Wow. No, solamente eran 8 y se quedaban 8 entre ellos. Estaba Fox, yo no sabía ni quién era Samus en ese momento. Yo conocía a Samus. Obviamente tienes a Pikachu. Newbie. Tienes este niño bueno, tienes un montón. Incluso tienes a Mario, obviamente, a la princesa, no sé, Pikachu. a Donkey Kong. Tienes a Donkey Kong. Tienes a 8 personajes, incluyendo a Kirby y a Link. ¿Ok? Luego viene el Mario Super Smash Bros. Para Nintendo Switch, que dices, o sea, cuando ya no crees que lo pueden hacer mejor, lo hacen increíblemente mejor, porque las gráficas, pero super perras, los escenarios buenísimos, todos los personajes que le incluyen, e incluso la parte de la historia, porque en la historia del juego, la modalidad de la historia, todos los personajes fueron atrapados por estas manitas, y el único que sobrevive es Kirby. Okay. Entonces Kirby es el personaje con el que tú tienes que empezar y tienes que ir a derrotar a todos los personajes, y conforme tú los vas derrotando, los vas agregando a tu equipo y tú los puedes utilizar y jugar. Y te los puedes comer. También. Porque a Kirby le encanta comer cosas. Sí. Y a mí me encanta eso de Kirby, porque cuando se come un Pikachu, le salen cositas de Pikachu. Me encanta que agarra como los poderes. Los poderes. Entonces es uno de los personajes también muy, muy lindos, más queridos. Obviamente son marca literal de la franquicia. Y creo que Super Smash Bros., además de todo, bueno, deja tú ya aparte de la historia. El simple hecho de reunirte para jugar Smash Bros. Incluye caos. Incluye literal que alguien va a salir súper enojado y alguien va a salir bastante contento y todo el mundo va a querer golpearlo. Esa persona. El que salga enojado. Y no. Es que no puedo con esos juegos que tienes que aprenderte unos combos con los controles. No, Mira, no era tan difícil en este caso. es mucho más fácil. Muy básico. A mí lo que me encantó de este juego fue más nada y nada menos que me encantaba la publicidad. No sé si te acuerdas que eran como los 5, no sé si eran, en ese momento eran 8, entonces eran que si Yoshi se agarraba de Mario y se agarraba de Link y todos estaban saltando como una pradera así como que ahí todo bonito, y luego dice que no, esto no es otra historia, los bichos empiezan a caerse a golpe y te lo juro que todos así en ese aire como noventero, que todos empiezan a agarrarse y tú decías, no puede ser, esto la están partiendo, no sé qué. En ese momento era la super innovación, pero te lo juro que buenísimo. Y obviamente ahí empezaron, obviamente ya estaba Mario Kart, ya estaba Mario Party, pero esto era como que realmente para uno era como más o menos los Avengers. Claro, literal. Todos el universo hace coñazo y eso nos encantaba, nos arrechábamos, hacíamos de todo y la verdad que pasábamos muy bien. De pana, uno de los principios de mi infancia, que fue tremendo juego. Obviamente la modalidad en la cual te aparecen objetos de la nada. Sí. Cuando te sale una pokebola, tienes que agarrarla porque el primero que agarra el objeto es el que le va a tener el beneficio, ¿no? Y era una pokebola y no sabes qué podía salir. Podía salir un Snorlax, podía salir una parvada de Vidrils, podía salir cualquier cosa. Y lo peor de todo es cuando te sale el mendigo mazo, el martillo, y está. Yo no sabía si te yo me metía en esa vaina, le daba un golpecito a alguien y me mandaban a volar. Literal. O sea que no sabías jugar, por eso te traumó tanto. Sí, aquí la única persona que le puede ganar a estos dos, bueno, que nos puede ganar a los tres es Ángel. Pero en Mario Kart, en todo, yo estoy orgulloso de que yo les puedo ganar a estos dos. Mira, yo siento que todos mis niveles de juegos de pelea así de combos se me fueron para Tekken. Yo siento que allá es que se ve todo mi potencial de juego. Y en Tekken también te doy una palita. Tekken, loca. Wow. Nunca hemos jugado Tekken aquí, así que no te ganes, no te agarres títulos que no tienes. Qué loco. Sí, pero ajá, ¿qué otras memorias tienen? Porque realmente este es tremendo juego y yo sé que a ti te gustó muchísimo, así que dinos cuál era tu personaje favorito en los comentarios. ¿Con qué personaje juegan ustedes en Smash Bros? ¡Yoshi! Todo el tiempo ha sido Kirby porque me sé todos los trucos de Kirby. Soy un fastidio humano, me van a hatear, no van a querer jugar conmigo si van a conmigo. Mira, lo bueno de que yo ese sí lo jugaba y era muy adicto es que primero era Pikachu, ese todo el tiempo. También me sabía los combos de Kirby, de Link, de Samus, wow. Y los de Donkey Kong y los de Bowser. No. Es que ahí sí, la verdad es que sí me defiendo. Cargar el mazo con Kirby, luego agarrarlo, a cargarlo y luego acercarme a alguien y mandarlo para el...
y lo mandabas para donde fuera, que todavía sigue siendo vigente. Sí, Después de casi 3 Smash Bros. Esperemos que salga uno para Switch 2. Aunque realmente creo que ahora tienen que empezar a cambiar un poquito para que no sea más de lo mismo, porque el efecto Mario Kart, el efecto Mario Party, ya casi todo se parece en exageración. La verdad es que está muy difícil que incluso este último Smash Bros. Para Nintendo Switch está tan bueno, todavía sigue vigente, que es muy difícil que hagan uno que le pueda ganar al que todavía está. Bueno, es que el problema de la mayoría de esos juegos casi siempre son las licencias, porque obviamente tú quieres expandir en personajes. Claro, también. Y a lo mejor hay personajes que a lo mejor, obviamente son propiedad de Nintendo, pero a veces los contratos expiran. Entonces a lo mejor personajes como Metroid o Fox o eso, que son juegos viejos que no han renovado realmente, a lo mejor es difícil que puedan asegurarlos para el juego. Luego podemos hablar muchísimo también sobre eso de ahora las licencias están siendo más abiertas porque vieron que después de vender la película y que les hayan ido muy bien con Mario, empezaron a abrir licencias. Viene un universo cinematográfico de Nintendo, que luego lo podemos hablar en otro capítulo, pero realmente viene muchísimo, que promete que de hecho yo creo que Zelda viene como en 2 años y viene la segunda parte de Mario Bros. Y también se anunció que va a ser una de Donkey Kong y también exactamente se anunció la de Super Smash, pero no sé cuándo. Vamos a hacer un capítulo especial tal vez antes de que se acabe el año de todo este universo y qué es lo que viene para planes de Nintendo, porque está bueno. Yo me quedo tranquilito esperando por mi secuela de las K-Pop Demon Hunters en el 2029. Todo el mundo sabe que va a flopear eso. 2029, espérate 4 años. A nadie le gustan las segundas partes. No mames, pero mira, bueno, ahora que estamos en Nintendo, ¿tienen algo más que decir antes que vamos con Nintendo? Porque yo lo puedo conectar fácil con que estamos hablando con Link. Y Link se convierte en una persona tan importante en mi vida que yo soy tan fanático de Zelda como de Harry Potter. Y obviamente mucha gente lo conoce como Link, pero realmente él no se llama Zelda, si no lo sabías. Pero bueno, el punto es que, sí, bueno, en realidad yo voy a hablar un poquito sobre lo que vino para Nintendo 64, que fue lo que me marcó, que fue nada más y nada menos que Ocarina of Time y Majora's Mask. La Ocarina del Tiempo y la Máscara de Majora. Entonces, el día que Nintendo nos dio ansiedad y nos llamó héroes al mismo tiempo. Zelda no era nada más un juego, era una experiencia mística. Todo era... Ahí es donde tú empezás a saber que era un RPG, un juego que tiene una historia, además de calabozos, ¿no? Entonces, Ocarina of Time, la Ocarina del Tiempo, te hacía creer que una flautica te podía hacer cambiar el clima, alterar el tiempo y, con suerte, evitar que tu mamá te apagara la consola a las 12 de la noche mientras estabas bajado en una mazmorra, ¿no? Entonces, fue el primer Zelda en 3D con mazmorras tan confusas que aún hay gente que todavía está perdida en el templo del agua intentando pasárselo. Yo creo que tú abres una mazmorra y ves un poco de gente adulta que todavía ya no sabe, porque eso era una mazmorra, era un laberinto. Y lo mejor, si no sabías inglés, porque esto no estaba en español en ese momento, así que medio continente logró resolver todo a punta de instinto, de fe católica y de puro corazón, porque fue la única manera que uno sabía, porque si uno no sabía inglés, estaba bueno, luego vino Majora's Mask y Nintendo dijo: ¿te gusta Zelda? Ok, vamos a hacerte un Zelda donde ahora el apocalipsis pase cada 72 horas. Cada 3 días se va a acabar el mundo. Entonces uno decía, oh my God. Entonces era un juego sobre depresión, divisiones y relojes. Entonces básicamente un curso de ansiedad en 64 bits. ¿Se acuerdan un poco de Majora's Mask? Pues realmente mientras en Estados Unidos lo analizaban como si fuera arte. ¡Wow! Tremendo juego. En Latinoamérica era autobiográfico. Corríamos contra el tiempo antes de que todo se caiga en nuestro pasatiempo nacional. Zelda fue nuestro primer simulador de la verdadera crisis que vivíamos en Latinoamérica. ¡Qué fuerte! Para nosotros era más fácil porque sabemos que se nos estaba viniendo el mundo encima, pero los niños están en su mundo feliz. Así que eso es nada más y nada menos lo que te trae Zelda. Y si te gustan las mazmorras, te gustan los juegos, avísanos, porque ese juego tienes que jugarlo. ¿Y aprendiste a tocar flauta? Sí, bueno, también. Claro. Karina, también. La Karina. Saludan a nuestra amiga Karina. A Karina. Pero bueno, ¿cuál fue su acercamiento, su primer acercamiento a Zelda? A mí, honestamente, no fui fan de Zelda y hasta que se vaya, adiós. No lo necesitamos. Mi primer acercamiento con Zelda fue precisamente con Super Smash Bros. Ok. Super Smash Bros. La cancioncita y todo muy, muy cool. Y ya el único que realmente jugué, y creo que fue por recomendación tuya, fue Zelda, el de Nintendo Switch, el de Wild of the... Breath of the Wild. Español, este es un programa en español.
la respiración de lo salvaje, algo así, como Demon Slayer. Yo sí, ese juego, la verdad, me gustó, pero no fue como que lo que yo esperaba de un videojuego, porque se me hace como que muy, muy complejo. Es muy denso, muy denso. Porque todo está todo en tercera dimensión, todo el mundo es como que estás por todos lados, no sabes dónde llegar exactamente, como que no hay una guía lineal. Y eso no me terminó de gustar. Como que no está hecho para casuales, pero no es difícil para aprenderlo. Y no es que sea también malo, pero es que obviamente es como que tú tenías que tomar una decisión y esos eran los juegos que te dictaban tu vida. Sí. Así como que por lo menos las personas que comenzaron con Pokémon, ya eso era todo lo que querían meterse, Dragon Quest, esas cosas. Y siento que Zelda es como que ese juego que probablemente la gente que hoy en día a lo mejor juega Dungeons and Dragons y esas cosas, Señor de los Anillos. Me siento halagado. Ese tipo de cultura es a lo que elevada. Esa es la que te cultura elevada. Porque siento que si me hubiese metido con Zelda, tanto como me hubiera metido con Pokémon, me hubiera explotado el cerebro. No, honestamente, literal. Tanto contenido ahorita que lo dices, si hay algo, y obviamente láncenseme encima si les da la gana, pero si hay algo que dentro del universo de ustedes se podría parecer un poco más a Zelda, podríamos decir que es un poco, digamos, Resident Evil, porque no eran calabozos, pero eran casas, tenían pues de repente unas cosas, pero el juego que más se acercaba, me atrevería a decir que era algo como Resident Evil, solo que obviamente quitando todo lo de terror, poniéndolo en algo más, digamos, medieval, fantástico y... Yo creo que un juego que se parece mucho porque te he visto jugar el de Elden Ring. Claro, pero Elden Ring aparece ahorita en el 2020. Estamos hablando... Sí, ya déjame ver si encuentro algo que se parezca. Primero estamos en el 2025. Tal vez una versión de como un Mario, es como un Mario 64, pero mucho más, digamos, mucho más profundo. No estoy muy seguro, bueno, para mí, desde mi punto de vista, uno de los juegos que yo aparte estaba súper obsesionado, que me gustaba, era Fable. Sí, me pareció a Fable, claro. Fable era un juego que, bueno, creo que ahí está Fable 3, en el cual todo se basaba en tus decisiones. Ajá. Entonces el juego se hacía muy extenso. Si tú decías acabar con un personaje, tu nivel de maldad aumentaba. Es que en realidad, pero... Sí. Si decidías ayudar a la gente, tu nivel de bondad aumentaba. Correcto. Y al final del juego o te convertías en un ángel, en un demonio o en una persona neutra, lo cual me gustaba. Además, este juego era bastante abierto con la comunidad porque tú podías tener novia o novio o varias parejas al mismo tiempo. Y podías pecar en línea. No, o sea, ya va rapidito. Para cerrar, sí, porque tú encuentras ahí, porque realmente Zelda empezó siendo un RPG súper, digamos, de esos tipos muy básicos y luego empezó a ampliar su universo, pero todos en su core, a diferencia de Resident Evil, que no es un RPG, este sí es un RPG con Fable, así que ahí está supuestamente. Al menos mi personaje se hablaba. ¡Wow! Dios mío. Bueno, tu personaje nada más decía Totodile. Sí. Eso no es hablar. Así que hablando de malas decisiones en la vida, ¿cuál elegiste, Brian? Mira, yo vengo aquí a representar a la comunidad de las personas que nos llamaban satánicos, hijos del de abajo. Y este quiere que nos desmoneticen hoy. Y que apenas sacabas una mala nota en la escuela, probablemente te las botaron. Y les quiero hablar de Yu-Gi-Oh! Una franquicia tan increíbmente geek y enorme de la cual no hablamos lo suficiente en este canal. Y la verdad es que así como las innovaciones del Nintendo DS, eso ayudó bastante a los juegos de Yu-Gi-Oh! Ya que teníamos juegos como Tag Force o World Championship, que era un juego anual que se actualizaba con el flujo de cartas que se soltaban. Era para mí los juegos en los que yo podía pasar horas y horas jugando, porque lo interesante de Yu-Gi-Oh! Es que mientras más cartas tenías, más diversidad de mazos te podías tú crear. Y obviamente no era que te tenías que meter en 10 cajas de zapatos y estar buscando carta por carta. Tenías un filtro que te permitía buscar cartas relacionadas con tu arquetipo, divididas ya. Y la verdad lo hacía muy adictivo porque yo me podía hacer hasta 20 mazos de Yu-Gi-Oh! Para jugar allí y podía jugar en línea con otros jugadores. Lo cual para personas como yo en ese momento que no sabía de las tiendas de cartas, que podías jugar con otras personas, te ayudaba a sentir que jugabas con personas reales. Lastimosamente el problema del juego es que obviamente ya esperar un año para que se fueran actualizando las cartas era imposible. Era demasiado. Se sentía ya como que demasiada la espera, pero en ese momento que uno está como que niño y juega con cualquier carta que le den, se sentía como que fueron mis primeros pasos para realmente conectar con el juego y jugarlo de una manera
apropiada, porque mira, no me digas que cuando comenzaste a jugar Yu-Gi-Oh lo jugabas con las reglas del anime, porque el anime no seguía las reglas. No las seguía, pero muchos conocimos las cartas por el anime, entonces tú pensabas que era súper fácil invocar un mago oscuro y todo, cuando realmente no. Difícil. Entonces, si tú no te diste, o sea, te lees las instrucciones y dices, no puedo invocar un mago oscuro así como si nada. Y te salía mal, era horrible. Leía las instrucciones, la gente que polimerización fusionó esta carta con esta carta, eso me da 4000 y yo gano esta vaina. Y listo. A veces te vendían cartas que estaban impresas mal y había como un mamut esqueleto que me salió a mí, que tenía un error. Entonces tenía 14200 de ataque y yo le lanzaba esa vaina a todo el mundo. Qué raro. Qué raro, Brian, hacia otra. Jamás me extrañaría. Así me salió porque nadie sabía el concepto de las malas inversiones. Mira, esas cartas que tú te compraste en el mercado no eran originales. Negro, literal. No lo eran. Bueno, y es por eso que muchas personas tenían mazos con cartas, porque a veces te las imprimían chiquiticas, medianas, grandes, de cartón, doble-sided. Parecían uno. Esas cartas son pirata. Yo no tuve cartas de Yu-Gi-Oh originales. Exacto. Hasta que pude comprarlas con mi propio dinero. Si no, era del ya sabemos dónde salió todo. Era del kiosco de la esquina donde yo tenía mis cartas. Imagínate, mi primer mazo fue el de Yugi. Me costó en ese momento me costó 200 pesos. Era carísimo. Ahora 200 pesos es nada. Con 200 pesos es una comida en cualquier lado. Y si aún lo tuvieras hoy en día, lo pudieras vender hasta por $500,000. Mamá, no me vas a pensar sobre eso, porque yo siento que en algún momento de mi vida yo hubiera tenido algo con lo que se hubiera pagado la casa, el estudio, cualquier vaina. Y de pana que pensar eso me deprime, la verdad. Sí, bueno, literal. Pero lo innovador del juego en el Nintendo DS es que como ahora tenías la segunda pantalla, tú podías tener tus cartas abajo, las descripciones, y tenías la animación del juego. O sea que le ponían animaciones, los monstruos tenían ataques especiales, y tú tenías que seguir la historia de cierta manera y ibas desbloqueando personajes. Así que si eras súper fanático del anime, podías jugar la historia de Yugi, la historia de Jaden, la historia de Yusei. Y creo que lo continuaron después, pero ya a esas alturas ya yo no tenía un Nintendo DS para jugar. Y algo bueno efectivamente es que si tú te querías aprender a jugar con las reglas, estos juegos estaban precisamente hechos con las reglas en ese momento, pero si las juegas ahora con las nuevas reglas que hay, con las cartas que ya están anuladas y todo, ya como que también te lo cambia. No, y además es chimbo también porque te quita la ilusión en las competitividades, obviamente cuando son las competiciones súper que dependen de dinero, de algo, de un rango muy alto, está bien, pero hay mucha gente que está empezando a banear muchísimas cartas. Podemos hablar luego de eso, que realmente como que incluso en Magic, en esto, en Pokémon, bueno, en Pokémon no sé si las banean, pero la verdad es que hacen la cosa medio chimba, o sea, chimba en el sentido mal. Así que vamos a ver qué tal, y bueno, vamos a seguir jugando nuestras cosas. Exacto. Bueno, no sé, muchachos, yo creo que hablamos de todo. ¿Tienen algo más que agregar? ¿Tienen un juego que les falta? Creo que ya mencionamos bastantitos, y luego si les gusta podemos hacer una segunda parte con juegos de Xbox o juegos de PlayStation, pero hoy quisimos hablar de Nintendo. Hubo muchos que se quedaron de lado, así que díganos ustedes cuáles son sus favoritos en los comentarios. Aprovechen, lo más importante es que nos se suscriban, muchachos, y que le den like. Estamos bajos de like, así que queremos saber si les gusta, así que déjennos esos likes y díganos también qué otros juegos les agregarían. No olviden que hacemos nuestros en vivos todos los martes, todos los jueves, pero toda la semana estamos subiendo nuestros videos, fragmentos, y también queremos saber tu opinión y qué te gustaría que hablemos para los siguientes temas. En estos momentos tenemos como que nuestro arco de líderes de canto. Entonces, si quieren más o menos ver cómo hablamos, ya hoy a lo mejor ya vamos por Misty quizás, pero no te lo vas a querer perder. Extremadamente buen contenido. Estamos súper activos con Leyendas ZA y las expansiones, y ahí te vamos a seguir dando más información. Todos los días estamos en tus contenidos de redes sociales, así que con eso les decimos, muchachos, ¡Weirdos! ¡Vámonos! Gracias. Sonido. Es nuevo, así que disculpen. ¡Qué loco! Los queremos mucho. Muchísimas gracias. Vamos a cortar este. Chao, muchachos. Es para el Weirdo Show donde hablaba Weirdo. Ya suenan las trompetas, el show va a empezar. Entra al mundo raro, te va a encantar. Con los otakus siente la energía vibrar. De cultura geek no te vas a escapar. Ramen en mano, cosplay sin dudar. En la convención todo puede pasar. Figuritas, caras y póster para adornar. En este show raro tú vas
vas a brillar. Wow, 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 la magia va a explotar. Wow, 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 no lo vas a olvidar. Del anime hasta el gamer total, este show de weirdos te va a animar. Cartas en la mesa, Yu-Gi-Oh! A pelear. Pixel art en gráficos que vas a admirar. Pokémones saltan, tú los puedes atrapar. Quedas atrapado en este plan tan singular. Dibujos en libretas, un artista genial. Hablando de teorías de Star Wars tan mortal. Cultura de otro mundo, paz y felicidad. Únete a los weirdos, aquí está tu lugar. Wow, 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 la magia va a explotar. Show de weirdos te va a animar.